Bien, tenemos que hacernos dos preguntas con el tema del narcotráfico. Primero, ¿hasta dónde llegó el narcotráfico en la Argentina? ¿Cuán grande es el fenómeno del narcotráfico? Y después, ¿hasta dónde penetró en el Estado el narcotráfico? Es decir, ¿en qué medida el Estado es cómplice del narcotráfico? Primero hay que hacer algunas aclaraciones o precisiones porque si no es fácil hablar del narcotráfico en general. Todos los estados son vulnerables ante el narcotráfico, todos los estados. ¿Por qué? Porque ningún estado está en condiciones de pagar salarios a sus policías, a sus fuerzas de seguridad, del nivel de las coimas que paga el narcotráfico. Esta es la verdad. Y tenemos que movernos dentro de esa verdad. Dentro de esa verdad. Pero en la Argentina todo se agrava, como siempre. Todo se agrava. En primer lugar, porque no hay una política coherente y permanente del Estado argentino, más allá de los gobiernos, contra el narcotráfico. Viene un gobierno, dice, no, voy a hacer una política dura, voy a enfrentarme con el narcotráfico y voy a, como contaba María Eugenia Vidal, voy a sacar de la policía 13.000 policías, como sacó ella. Y después viene otro gobierno que dice, no, yo voy a hacer otra política un poquito más blanda, más de comprensión del fenómeno. Y la verdad es que al final lo que termina por esas rendijas es metiéndose el narcotráfico y ampliando su base en el país. Fíjense que el matrimonio Kirchner, Néstor y Cristina, que gobernaron 12 años, 4 años Néstor Kirchner, 8 años Cristina, nunca en ningún discurso pronunció la palabra narcotráfico. Ninguno de los dos pronunció la palabra narcotráfico. ¿Y por qué? Porque creen que hay un sector del gobierno que cree que el problema del narcotráfico es una prioridad de los Estados Unidos y que no tiene por qué ser una prioridad de la Argentina. Efectivamente, el problema del narcotráfico es una prioridad de los Estados Unidos. Pero también el tráfico y el consumo de drogas es un problema argentino. ¿Cómo podemos poner en duda eso? Y todo esto viene a cuento a partir de lo que pasó en los últimos días, que hubo 24 muertos por consumir cocaína envenenada que proveía una banda con policías cómplices, integrada esa banda con la complicidad de la policía. La gran parte de la policía bonaerense y uno de la federal. Murieron 24 personas. No fue por un cataclismo natural, no fue por una sublevación social. Murieron porque a una banda criminal se le ocurrió vender cocaína envenenada a los argentinos. Obviamente que tampoco podemos creer que esos 5 o 6 policías son los únicos policías o miembros de la Fuerza de Seguridad cómplices del narcotráfico. Digamos, para que esto suceda, debe haber complicidad en un nivel mucho más alto del Estado o de la Fuerza de Seguridad. Entonces hay un primer problema, que los ministros de Seguridad de la Nación y de la provincia, Aníbal Fernández y Sergio Berni, pasan más tiempo peleándose en público por este tema que resolviendo el problema. Este es el primer problema que hay. Si no hay, no hay esperanza de resolver el problema si no hay una política coherente, permanente y de largo plazo con el narcotráfico y encuentra no solo a los ministros de un mismo gobierno, sino a todas las fuerzas políticas juntas en esa misma dirección. Fíjense que durante el gobierno de Mauricio Macri salió una legislación que decía que todo inmigrante que fuera culpable de un delito en la Argentina tenía que ser expulsado del país. Esto escandalizó al kirchnerismo porque dijeron están estigmatizando a los inmigrantes. No se estigmatizaba a los inmigrantes. De hecho, el 90% de la sociedad es o proviene de inmigrantes. Se estaba estigmatizando el delito, que es lo que hay que hacer. Ahora cuando aparece que el jefe o uno de los jefes de esta banda que
distribuía la cocaína adulterada y que provocó la muerte de 24 personas, era un señor de origen paraguayo, y la verdad que con perdón de Paraguay y con perdón de los paraguayos, porque este hombre es tal vez una de las pocas excepciones de los paraguayos delincuentes, pero lo cierto es que era de Paraguay. Se habló en el acto de la expulsión, ya se olvidaron de las críticas que le hacían a Macri, se habló en el acto de la expulsión. Ahora, este señor es responsable de la vida y de la muerte de 24 argentinos que perdieron la vida por consumir la cocaína que él distribuía. Por lo tanto, antes de su expulsión del país, debe ser juzgado por la justicia argentina, condenado y cumplir la pena acá, y después recién liberado, expulsado para ser enviado a su país. No puede ser que esta legislación sea una puerta de escape para los delincuentes. No puede ser que esta legislación de expulsión de los extranjeros delincuentes sea una puerta de escape para los delincuentes. Esto, por supuesto, si la justicia es justa, porque también ahí hay complicidad del Estado. No nos olvidemos que hay varios jueces que ya han sido destituidos por sus vinculaciones y complicidades con el narcotráfico. Hace varios años, y con una diferencia de muy poco tiempo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Conferencia Episcopal Argentina, la más alta autoridad de la Iglesia, difundieron, cada uno por su lado, duros pronunciamientos alertando sobre el auge del narcotráfico, sobre todo en el norte del país. Estamos hablando del ingreso del narcotráfico. Otra cosa es la diseminación que está en todo el país y en todos los sectores sociales. Esto es lo que decían hace años la Corte Suprema y la Conferencia Episcopal Argentina. Lo que se ha dado con este caso de los 24 muertos es algo distinto, porque acá hay el ensayo de nuevas drogas más duras capaces de matar en el instante a una persona. Y esos ensayos se están haciendo en el país, en este país donde parece que los muertos por la droga no importan. Después de la pausa